Términos de referencia: construcción y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales y domésticas. Nuestro grupo está conformado por Alfonso Edwin, Cárdenas Paula, Coronel Juan, Salamanca Yurley, Merizalde Gerson y Rodríguez Bryan. Los términos de referencia son alineamientos generales que la autoridad ambiental señala y publica para la elaboración y ejecución de estudios de impacto ambiental y diagnóstico de ambiente de alternativas, presentados ante la autoridad competente al momento de solicitar el otorgamiento de una licencia ambiental. En resumen, es la descripción general del contenido de cada uno de los capítulos que contenga el estudio. Identifica y especifica el tipo de proyecto, localización, justificación, construcción y operación, mecanismos, procedimiento y métodos de recolección, procedimiento y análisis de la información, grado de incertidumbre de la misma y fechas durante las cuales se llevaron a cabo los estudios. En generalidades encontramos los objetivos, antecedentes, alcances y metodología. Se definen los objetivos generales y específicos referentes al estudio de impacto ambiental del proyecto, y hay que tener como base la descripción, caracterización y análisis del ambiente abiótico, biótico y socioeconómico en el que se pretende desarrollar el proyecto, obra o actividad, la identificación y evaluación de los impactos, la ubicación y diseño de medidas de manejo con sus respectivos indicadores de seguimiento y monitoreo. En los antecedentes se deben presentar los aspectos relevantes del proyecto hasta la elaboración del estudio de impacto ambiental y realiza énfasis en la justificación, estudio e investigaciones previas, en los trámites anteriores ante las autoridades competentes y otros aspectos que se consideren pertinentes. Relaciona el marco normativo vigente considerado para la elaboración del estudio, teniendo en cuenta las áreas de manejo especial y las comunidades territorialmente asentadas en el área de influencia. En perspectiva de la Constitución Nacional, la Ley 99 del 93 que crea el Ministerio de Ambiente, la Ley 70 del 93 que reconoce las comunidades ribereñas, la Ley 21 del 91 y las demás leyes que lo aplican. Los alcances involucran la racionalización y el uso de recursos naturales y culturales. Las características de las obras tendrán alcances propios del estudio de factibilidad. La recopilación a partir de los diferentes métodos y técnicas propias se dimensiona y evalúa cualitativa y cuantitativamente los impactos producidos por el proyecto y se proponen las soluciones para todos y cada uno de los impactos identificados, y se debe incluir la participación de las comunidades afectadas. En la metodología se elabora a base de la información primaria y el solicitante debe elaborar y presentar un estudio de acuerdo con los criterios incluidos en la metodología general para la presentación de estudios ambientales que será expedida por el Ministerio, y se debe relacionar los profesionales que participaron en el estudio, se debe identificar para cada uno la dedicación, responsabilidad, disciplina a la que pertenece y la información de experiencia en este tipo de estudios. Ya hablando más específicamente de la caracterización del proyecto, cabe destacar que esto se divide en la descripción, en la localización político-administrativa y geográfica del proyecto, donde se realiza un plano georreferenciado del área de influencia. También se caracteriza por sus características técnicas, el cual es evaluado y verificado que cumpla los parámetros de la RAD 2000, que son los parámetros de cumplimiento de vencimiento, y añadido a ello se tiene que cumplir otros parámetros o características, el cual se define la ubicación y características geométricas, entre ellas las estructuras hidráulicas, el diagrama de masas de material de relleno y excavación, entre otros. También se tiene que identificar el tipo y número de estructuras necesarias, las necesidades de desvíos y canalizaciones de cauce, las infraestructuras y servicios interceptados como de redes, la infraestructura vial de acceso y la generación de residuos tanto líquidos, sólidos como atmosféricos. Ya yéndonos a la parte constructiva, se tiene que describir las obras a construir y adecuar como sus métodos constructivos, las fuentes de emisiones atmosféricas, las emisiones de ruido y los requerimientos de uso, aprovechamiento y afectación de recursos naturales renovables por actividad. También se tiene que establecer la ubicación de las plantas de tratamiento de concretos y asfalto, los sitios de disposición de material sobrantes, y se tiene
que estimar los volúmenes de descapote, corte, relleno y excavación de cada obra o actividad, la mano de obra que se requiere, la duración de las obras, etapas y el cronograma de actividades y el costo total de la construcción. Ya para la parte de operación se tiene que definir y establecer y presentar la ubicación de campamentos, oficinas, bodegas y talleres. Se tiene que describir, como en la parte de construcción, los requerimientos de uso, aprovechamiento y afectación de recursos naturales renovables, y se tiene que especificar la mano de obra requerida y el costo anual de operación. En la parte de desmantelamiento ya se tiene que describir las actividades de abandono y restauración de las áreas intervenidas. Ya identificándonos en la característica de áreas de influencia del proyecto, cabe destacar que las áreas de influencia se definen por el estudio de impacto ambiental como áreas de influencia directo e indirecto, dependiendo de donde se manifiesten los impactos generados durante la ejecución, construcción del proyecto. En el medio abiótico se definen y se prestan los estudios de geología, geomorfología, de suelos, de hidrología, de calidad del agua, del uso del agua, de hidrogeología, de geotecnia y de atmósfera, donde en la calidad de agua se especifican los parámetros físico-químicos, bacteriológicos e hidrobiológicos. Ya en el medio biótico se establecen los ecosistemas y se hace un análisis de los ecosistemas tanto terrestres como acuáticos, en donde en los terrestres se realiza un estudio de la flora y de la fauna, y en los acuáticos se realiza un estudio más que todo en el área de influencia tanto directa como indirecta. En el medio socioeconómico se realiza un estudio y análisis de los lineamientos de participación tanto en los ciudadanos, organizaciones organizadas, como en las comunidades étnicas. Se hace una dimensión demográfica, se hace una dimensión espacial, se hace una dimensión económica de la estructura de la propiedad y una caracterización del mercado laboral actual como su tendencia del desarrollo al establecer el proyecto. Y se hace, para finalizar, una dimensión cultural tanto de las comunidades étnicas como no étnicas. Ya para finalizar, se hace una zonificación ambiental, el cual se basa en lo establecido anteriormente, es decir, en el estudio de áreas de influencia como en el estudio de los medios nombrados anteriormente. Allí se determina las condiciones de potencialidad, de fragilidad y sensibilidad ambiental a una escala indirecta de área de influencia directa e indirecta mediante planos georreferenciados. El tratamiento de aguas residuales implica la construcción y funcionamiento de plantas de tratamiento, generalmente ubicadas en los límites de los cascos urbanos de municipios y de ciudades. Deben estar estructuradas de tal manera que permitan que el proceso se lleve a cabo de acuerdo a unas etapas establecidas. Para eso nosotros tenemos la evaluación ambiental, que tiene como objetivo identificar los impactos ambientales que pueden surgir entre la interacción de las actividades del proyecto y los elementos del ambiente del área de influencia, que permitan establecer las medidas de manejo ambiental que se deben desarrollar en las fases de construcción y operación del proyecto. Para entrar en este tema vamos a dejar claro la diferencia que existe entre la evaluación ambiental y el estudio de impacto ambiental. En la evaluación ambiental nosotros podemos observar que se aplica a políticas, planes y programas, que es requerida por la administración pública, permite visualizar los impactos macroacumulativos, permite evidenciar las oportunidades, riesgos, amenazas y potencialidades basada en la sustentabilidad y permite tomar decisiones estratégicas. En nuestro estudio de impacto ambiental se aplica a actividades, obras o proyectos, es solicitada por el titular, propietario o representante legal de una actividad, obra o proyecto y determina los impactos únicamente en el área de influencia del proyecto. Nosotros, en el momento de realizar la identificación de nuestro proyecto, tenemos dos estados iniciales del medio ambiente, una que es sin proyecto y la otra con proyecto, es decir, ya con la demanda. Entonces, en el primer estado sin proyecto se debe cualificar y cuantificar el estado actual de los sistemas naturales y estimar su tendencia considerando la perspectiva del desarrollo regional y local. Para esto es importante que nosotros tengamos en cuenta las características de los ecosistemas de la zona, ya que estas tienen unas actividades antrópicas y naturales propias de la región.
Y 2. Con proyecto. Esta evaluación deberá contener la identificación y calificación de los impactos y efectos generados por el proyecto como resultado de la interrelación entre las diferentes etapas y actividades del mismo, y los medios abiótico, biótico y socionómico del área de influencia. Se debe describir el método de evaluación utilizado, indicando los criterios de valoración y señalando sus limitaciones de acuerdo a las características propias ambientales del proyecto. El direccionamiento y normatividad para la construcción y operación de plantas de tratamiento está sujeto principalmente a la presentación de proyectos que miden el impacto ambiental. Para esto es importante verificar su cumplimiento. En el tratamiento de aguas residuales, en medio de ser una tarea compleja, es necesaria, pero bajo ciertos parámetros delimitados que evidencien beneficios a nivel social, pero que al mismo tiempo reduzcan el impacto negativo en el entorno ambiental. Para esto es importante y se recomienda hacer mayor control de vigilancia de forma periódica para las plantas de tratamiento. Para esto entonces las empresas o los encargados de desarrollar los proyectos de construcción deberán hacer una síntesis para poder presentar el plan de manejo ambiental, que deben ir incluidos los presupuestos, cronogramas, de tal manera que esto tenga una dimensión en la serie de mecanismos de solución a las afectaciones generadas por los proyectos de construcción o de las plantas. El plan debe contemplar que se establezcan las características técnicas de la planta de tratamiento, así como la ubicación, características geométricas, el tipo de número de estructuras necesarias, las necesidades de desvíos y canalizaciones de cauces, infraestructura, servicios intersectados, así como el sitio definitivo para la disposición de los residuos líquidos, sólidos y contaminantes atmosféricos resultados del tratamiento. De acuerdo a las normas emitidas por el Ministerio de Ambiente, la cual define el estudio de impacto ambiental y la evaluación ambiental para proyectos de construcción y operación de plantas de tratamiento, donde constituye que todo proyecto deberá contener los antecedentes, descripción de actividades, aspectos técnicos sobresalientes del proyecto y características más relevantes de los sistemas bióticos, físicos y sociales, teniendo en cuenta la localización regional como un todo y lo particular en específico desde los recursos ambientales que van a ser aprovechados o afectados. Descripción del DAA. Bueno, el diagnóstico ambiental de alternativas es una herramienta que nos permite evaluar y comparar desde un punto de vista ambiental todas las diferentes opciones para la ejecución de un proyecto, en el cual es importante tener en cuenta los siguientes aspectos, que es primero, el entorno geográfico y sus características ambientales y sociales. Segundo, un análisis comparativo de los efectos y riesgos inherentes a la obra o actividad. Y tercero, las posibles soluciones y medidas de control y mitigación para cada una de las alternativas. Ahora, en cuanto a qué debe contener el diagnóstico ambiental de alternativas, el ANLA nos establece el contenido básico que debe tener. Entonces encontramos primero objetivo y alcance del proyecto, obra, actividad. En este punto los objetivos tanto generales como específicos deben ser referentes al estudio del impacto ambiental del proyecto y a la solicitud de la licencia ambiental. En cuanto a los alcances, en los alcances se deben dimensionar y evaluar los impactos de forma cualitativa y cuantitativa, de tal forma que se pueda establecer con claridad y precisión su grado de afectación. Además, en los alcances se deben proponer soluciones para todas y cada una de las afectaciones generadas por los impactos negativos del proyecto. En cuanto al segundo punto, la descripción del proyecto de operatividad, en este punto se encuentra lo que es la localización y las etapas. En la localización es dónde se va a ubicar el proyecto y cuál va a ser su área de influencia. Las etapas dependen de las características técnicas que tenga el proyecto. En este caso, pues se debe ajustar al título de la RAS 2000, el cual pues especifica todo lo relacionado con las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas. En cuanto al tercer punto, la descripción general de las alternativas de localización del proyecto. Aquí en este punto es importante delimitar y definir el área de influencia del proyecto con base a una preidentificación de los probables impactos y riesgos que se puedan generar
durante las etapas previas de construcción y de operación. Además, pues el área de estudio se debe caracterizar con base a los componentes físicos, bióticos y sociales del proyecto. En cuanto al cuarto punto, la información sobre la compatibilidad del proyecto con los usos del suelo establecidos en el POT. En este punto, pues la información va a ser en base a mapas y a la cartografía actual del suelo, con el fin que se pueda definir cuál va a ser la actitud del suelo y cuáles van a ser los posibles conflictos que tenga el suelo en relación con el proyecto. En cuanto al quinto punto, en este punto pues se debe iniciar con la identificación y evaluación de los impactos, en el cual pues se debe identificar todos aquellos impactos que se consideren inevitables y los que causen daños irreversibles sobre el proyecto. Seguido a esto pues ya se realiza el análisis de riesgos, en el cual esto se hace en base a la información física, biótica y social disponible, en el cual pues finalmente se determinará cuáles van a ser las zonas de riesgo y de sensibilidad ambiental del proyecto. En cuanto al sexto punto, en este punto pues se hace mediante un acercamiento directo con las comunidades, en el cual pues se debe informar y comunicar todos los alcances del proyecto, y pues el mecanismo va a ser por medio de programas de información y participación comunitaria. Ya finalmente se hace la selección y justificación de la mejor alternativa, en el cual pues la mejor alternativa es la que nos permita prevenir, mitigar y compensar todos los efectos negativos del proyecto. Y seguido a esto pues ya se realiza un análisis costo-beneficio ambiental de todas las alternativas. Hablar sobre el tema de las estrategias de manejo ambiental. Pues una estrategia de manejo ambiental pues es un instrumento de gestión ambiental cuya función es restablecer las medidas de prevención, control, minimización, corrección y recuperación de los potenciales impactos ambientales que los proyectos pudieran originar en el desarrollo del mismo. Una de las consideraciones que se debe hacer es que los mecanismos y las acciones para la implementación de las actividades y compromisos a los que está obligado a cumplir el titular del proyecto durante su periodo de duración. El plan de manejo ambiental es una de las estrategias ambientales que se implementan. El plan de manejo ambiental es un conjunto de actividades para prevenir, mitigar, corregir los impactos generados de un proyecto, el mínimo de programas para el manejo de los impactos en los medios o en el medio socioeconómico, en el medio abiótico y en el medio biótico. En la parte socioeconómica se ve programas de educación y capacitación, información y participación, resentamiento de la población, apoyo a la capacidad de gestión, contratación de mano de obra local, arqueología preventiva, compensación social. En la parte biótica está programas para el manejo del suelo, programas para el manejo del recurso hídrico, recurso del aire, compensación, y en el medio biótico está manejo del suelo, programas para el manejo del recurso hídrico, desarrollo y fomento de ecosistemas, conservación de especies de flora y fauna y compensación. Otro de las estrategias medioambientales está el programa de seguimiento y monitoreo, que debe cumplir lo propuesto en las fichas del plan de manejo ambiental, donde se debe establecer una red de monitoreo abiótico, biótico y socioeconómico. Entonces se deben implementar programas para el seguimiento del monitoreo en los tres medios que ya se había mencionado anteriormente. En la parte abiótica está la parte de aguas residenciales, programas para aguas residenciales y corrientes receptoras, estudios ambientales, la parte de la calidad del aire y del ruido, programas para el monitoreo y seguimiento en la parte del suelo y sistemas de tratamiento de residuos. En la parte biótica está en la parte de la flora y la fauna, programas de seguimiento y monitoreo para la parte de humedales, recursos hidrobiológicos, revegetalización. Y en la parte socioeconómica se debe considerar como mínimo el manejo de los impactos sociales, efectividad de programas de plan de gestión social, hacerle seguimiento y monitoreo a los conflictos sociales generados por el proyecto, en la atención de los QRs, que son peticiones, quejas y reclamos de las comunidades, y la participación e información de las comunidades. Entonces, como tal, esta es una parte de las estrategias ambientales. A continuación lo dejo con mi siguiente compañero.
El plan de contingencia permitirá contrarrestar y evitar los efectos generados por la ocurrencia de emergencias, ya sean eventos asociados a fenómenos naturales o causados por el hombre, los mismos que podrían ocurrir durante la construcción y operación del proyecto. Los objetivos fundamentales del plan de contingencia son: establecer las medidas y acciones inmediatas a seguir en caso de desastres naturales o provocados accidentalmente por acciones del hombre, brindar un alto nivel de protección contra todo posible evento de efectos negativos sobre el personal, las instalaciones y equipos, reducir la magnitud de los impactos potenciales ambientales y otros impactos durante la etapa de construcción y operación del proyecto, ejecutar las acciones de control, rescate durante y después de la ocurrencia del desastre. Se capacitará e instruirá a todo el personal en materias de efecto ante emergencias. Plan de abandono y restauración final. Se establecen medidas de rehabilitación y restauración futura para el abandono de las instalaciones temporales en la etapa de construcción y definir los lineamientos para el abandono de las instalaciones al final de la etapa operativa. Entre los objetivos tenemos identificar las instalaciones o áreas directamente afectadas por el proyecto que deban ser objeto de abandono, identificar las actividades, los materiales y demás recursos necesarios para realizar el abandono de las instalaciones temporales, establecer los procedimientos o acciones de manejo ambiental que permitan atender los impactos potenciales del abandono, establecer los criterios de uso y destino final de las áreas de instalaciones temporales, establecer procedimientos de identificación, manejo y disposición final de los residuos sólidos, definir los criterios para el abandono final del proyecto y, por último, crear una estrategia de información a la comunidad y autoridades del área de influencia sobre la finalización y la gestión social del proyecto. El plan de inversión es una estrategia de construcción colectiva liderada por las autoridades ambientales que permite identificar las mejores alternativas para conservar y proteger nuestros recursos naturales, al mismo tiempo que se compensan los impactos de las actividades sujetas al licenciamiento ambiental. Está regido bajo el Decreto 2099 del 2016 del Ministerio de Ambiente. Bueno, ya centrándonos en el sector regional, teniendo en cuenta que las fotografías son del punto de vertimiento del Apetar de aquí de Yopal, podemos observar que hay presencia de químicos puesto la espuma que se visualiza en las imágenes. Aquello indica que se está presentando una deficiencia en la efectividad del Apetar, teniendo en cuenta que contamos con el municipio con una población de 135.000 habitantes. Aquello genera que los químicos que se presentan, que desembocan en el caño Ucimar, causan graves problemáticas tanto al ambiente como a la población de aguas abajo del caño, aún más a ser un caño intermitente. Cabe destacar que Corporinoquia ya está al tanto y no ha entregado el permiso de vertimiento a la entidad desde que se realizó la ampliación del Apetar, debido a que no cumple los parámetros definidos en la RAD 2000, como se puede observar en las imágenes. Sin embargo, aquello no se ha solucionado.